Gloria a Dios. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Si usted los tiene ahí, vamos a leer juntos antes de sentarnos. ¿Cuántos lo encontraron, hermanos? Versos 12 al 17. Y ahí en la primera línea del capítulo 12, ahí dice el propósito o el tema de este mensaje. Jesús entra en el templo. Jesús entra en el templo. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra, el Espíritu Santo que está aquí, que hace bello todas las cosas. Gracias, Señor, por cada uno que estamos aquí. Y gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener oídos para oírla. Y pedimos que nos des deseos para ponerla en práctica. Poder, power, dinamita. Y te damos gracias y te honramos. Hablamos bien de ti esta mañana y siempre, porque solo bien has hecho nuestras vidas. Bendice tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. Y ayúdame con tu gracia y tu favor para hacerlo, para que todos entendamos tu palabra y tú recibas la gloria y la honra, que pueda apuntar hacia ti, Señor, como el autor y el consumador de nuestra fe. Por tu Hijo Jesús te doy gracias. Amén. Dice el versículo 12, hermanos: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Indignaron viene de una palabra, aquí la escribí, déjenme ver. Indignaron quiere decir que decían: están haciendo un ridículo, están haciendo algo vergonzoso, están haciendo algo desordenado, le decían a estos muchachos. Y versículo 16: y le dijeron a Jesús los escribas y fariseos, sacerdotes: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí. ¿Nunca leíste en la Biblia: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Pueden ocupar su asiento. Ahora sí. Gloria a Dios. El templo, hermanos, y todo templos, yo doy gracias a Dios que estamos por cumplir 10 años aquí en el templo. Y gracias a Dios, hermanos, que la mano de Dios, su poder y su provisión ha sido cuando digo nosotros, usted está incluido, ¿verdad? Porque usted es parte y se debe de sentir con mucha satisfacción de hacerlo para Dios. Pero como vemos aquí en la Biblia, hermanos, parece ser que así debe de ser en todos, pero muchas veces no es en todos así, ¿verdad? Entonces el templo, hermanos, el templo, algo que construimos o que hacemos para Dios, siempre ha significado en todas las culturas el lugar donde se ofrece culto a la deidad.
Aquí nosotros se lo ofrecemos al Señor, a Dios, a la deidad mayor, al Señor, ¿verdad? Pero hay lugares, ¿verdad?, que se los ofrecen a sus deidades de ellos, sea quien sea, a una serpiente, muchas cosas, ¿no? Al Buda, ustedes han visto al Buda, ¿verdad? A muchas cosas, ¿no? Entonces por eso nosotros debemos de cuidarnos. ¿Cuál es el propósito de venir al templo? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de venir al templo? El templo es el lugar donde los pueblos y naciones han cimentado su honor, ¿verdad? Fíjese, normalmente cuando pasa una transición importante en nuestra vida, una boda, cumpleaños, algo de mayor envergamiento en nuestras vidas, entonces lo compartimos en la iglesia, ¿verdad? Hacemos fiesta, pero queremos ir mira a la iglesia católica, ¿verdad? Para muchas cosas, ¿verdad? Ellos usan el templo, pero nosotros debemos ir a la vanguardia, ¿verdad? Porque conocemos, ¿no? Entonces el concepto, la idea bíblica, lo que la Biblia nos enseña sobre el templo, hermanos, no es un lugar donde se debe reflejar la gloria humana, sino la gloria de Dios. Cuando así sucede, que en el templo se refleja la gloria de Dios, no va a haber nadie que nos quedemos en la silla, ¿verdad? Porque miren, el altar, fíjense, el altar, hay otras iglesias más chiquitas, otras iglesias más grandes, pero muchas veces en las iglesias nowadays, ahorita en los días, parece que es nomás una cosa de adorno. Lo llenamos con flores, lo llenamos con cositas y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad aquí debe de ser lugar el encuentro con Dios. Es el encuentro con Dios. Por eso le digo, do not get used to, no se acostumbre a quedarse allá. Y no me vaya a salir con que usted es bien espiritual, que usted sabe que Dios está donde. Yo también lo sé, pero la Biblia dice que el altar no es una parte nomás de adorno. Nena. Entonces el templo no es el lugar que le pertenece a los hombres, sino a Dios. A Dios. Un templo cristiano no tiene mayor significado si deja de ser el lugar donde el hombre, usted y yo, nos allegamos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No tiene otro propósito. Los judíos habían hecho del templo, el Antiguo Testamento, el lugar donde hacían muchas ceremonias religiosas. Por eso nosotros ahora en el Nuevo Testamento necesitamos tener cuidado. Ahora, por favor, no me vaya a decir, hermano, es que las pupusas allá afuera y que los tacos allá afuera y que venden cachuchas aquí, que no se ponga tan así, ¿verdad? No se ponga, escúcheme primero. ¿Okay? Los judíos en el Antiguo Testamento, habían hecho del templo un lugar nomás de ceremonias religiosas, sus ritos, ¿verdad? Por eso tenían ahí las corderos, por eso tenían las palomas, por eso tenían los otros, todas esas cosas que tenían ahí. Las fiestas, ¿verdad? Tenían que venir ellos de otro lugar y ya traían lo que iban a sacrificar a Dios, los holocaustos y todo eso que iban a hacer. Ya venían preparados, ¿verdad? Así también usted y yo, cuando venimos, ya venimos prepararnos. No vamos a querer que el grupo de alabanza nos motive, ¿verdad? Para dar un saltito. Ya debemos de venir listos, ¿verdad? Porque cada uno debemos de tener el tiempo con Dios antes de venir al templo.
¿verdad? Por eso ve que es difícil, ¿verdad? Gloria a Dios. Estoy calentando el brazo nomás. Entonces, lo que menos consideraban los judíos, hermanos, era que el templo fuese un lugar de encuentro genuino con Dios. Para ellos ya había pasado esa idea. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y ahora se hacen templos grandísimos, re bonitos. Y hay veces que uno no tiene el cuidado y anda hablando más del templo que de Cristo. Nos parecemos algunas veces, no todas las veces, a los judíos. El templo para los judíos había llegado a ser más importante que la presencia de Dios. Imagínense usted. Por eso usted y yo, we should be always finding out, getting time in the presence of God to see why is my purpose that I come to church. Ver el corazón, detenerse un poquito y ver por qué venimos al templo. ¿Por qué viene usted al templo? Why are you here? ¿Por qué está aquí? ¿Porque le dolía un pie? Es buena razón. Pero hay más todavía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los judíos empezaron a contemplar más su propia gloria de ellos en el templo que la gloria de Dios. Se habían conformado con lo material, olvidándose del propósito celestial de Dios, hermanos. El corazón del pueblo que lo seguía estaba cautivado, wow, por el edificio, mas no por la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué triste es eso. Por eso digo, if your life, si su vida, nuestra vida de nosotros, usted no viene para buscar de Dios, para quererse encontrar con Dios, I don't know, yo no sé. Entonces, muy importante, hermanos. Jesús, el Señor, nos enseña en esta escritura. Yo quiero que quizá por primera vez no cierre su Biblia y me siga en la Biblia, porque this can be one of the most important messages de usted ha escuchado. Puede ser el más importante que usted ha escuchado. Yo sé que algunos se acostumbran a poner el brazo sobre alguien y luego cerrar su Biblia. Usted sabe que cuando, bueno, dicen, no sé si es cierto, que cuando uno se sienta y cruza la pierna, es como decirle a la persona, your conversation maybe is not going to get way in. No va a entrar mucho. Pero cuando uno está así, está listo para oír. Dicen, no sé si será cierto, ¿no? A lo mejor no es cierto. Entonces, mire ahí en los pasajes que comenzamos, dice, el Señor Jesús nos enseña en esta escritura que no hay templo con gloria si Dios el Padre no lo bendice con su presencia. Ahora, yo quiero hablar simplemente tres cositas en esta mañana. ¿Cuáles son las características de un templo bendecido con la presencia de Dios? Y aquí usted se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta cómo you are important. Usted es importante. Usted no viene al templo únicamente para a ver a quién mira. A ver a quién mira. O a ver quién lo mira a usted. Bueno, venimos por una razón, ¿verdad? Para saludar a los hermanos, ver cómo están, todo lo otro. Pero no es todo. Ok. Primero, en el primer versículo
Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. No es la primera vez que entra o que entró, ¿verdad? No es la primera vez. Pero dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. El templo de Dios, hermanos, se identifica entonces, la primera característica es por ser, antes que nada, es casa de oración. Pero aquí viene lo demás sobre casa de oración. Primero, ¿recuerda algún pasaje en las Escrituras en las que Jesús fue al templo a orar? ¿Cuántos de nosotros recordamos, al haber leído la Biblia, una escritura donde dice, bueno, Jesús entró al templo y se vino al altar a orar? ¿Cuántos recuerdan una escritura así? Casi no recordamos ninguna, pero son tan escasos los pasajes que hablan de que Jesús vino al templo. Nos es más fácil recordar a Jesús orando en los montes, en los huertos, en el desierto, que en el propio templo. El templo era un lugar en ese tiempo de Jesús. Los judíos, los sacerdotes, los escribas, para ellos era un lugar de ritos, ¿verdad? De comercio, tanto que el Señor Jesús dice que ha sido convertido en cueva de ladrones. Ese es término fuerte. Cueva de ladrones. Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad? Y lo digo esto porque yo sé que quizás a usted va a decir, pero usted también vende cachuchas, vende libros, ¿verdad? Pero ahorita le voy a explicar cómo es esto, ¿verdad? Nomás le digo que nos debemos de cuidar todos para no hacer un lugar como este cueva de ladrones. Gloria a Dios. Pero entiéndame bien, no le estoy diciendo, ¿verdad?, lo contrario. Así dice la Biblia. Ok, entonces, sit down good. Siéntese bien. Ya que ellos se habían dado a la prioridad a otras cosas, los judíos, robándole así la gloria de Dios, a Dios, ¿no? Ahora, venimos nosotros ahora, hoy, el tiempo de hoy, venimos en primer lugar al templo a brindarle a Dios la honra y la gloria. Si ese no es el propósito, we got problems, tenemos problemas. Si usted no viene al templo, o yo no vengo al templo a darle, a atribuirle, a hablar bien de Dios, a darle la honra y la gloria, entonces hay otros propósitos. Nosotros a eso venimos. Pero también este edificio debe de ser el lugar para el encuentro entre los hombres y Dios aquí en la tierra. Este lugar, this place, este lugar. Venimos en primer lugar a darle la honra y la gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? A ver, todos los que estén de acuerdo digan amén. Los que no estén de acuerdo, mejor no digan nada. Entonces estamos de acuerdo también que este edificio debe de ser el lugar para el encuentro entre el hombre y Dios aquí en la tierra. Este edificio debe de ser para esos propósitos, pero no hay encuentro con Dios, déjeme decirle, si no hay la primer característica de un templo bendecido por Dios.
que es la oración. Dios dijo mismo, Cristo mismo, que su casa será llamada, la característica número uno cuando es bendecida por Dios, tiene que ser casa de oración. Si usted y yo no aprovechamos los tiempos en la iglesia para orar, hay problemas. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la característica y al propósito del templo. Así que no hay encuentro con Dios si no hay oración. Y la casa de Dios, el templo, es casa de oración. Entonces, si todos los que estamos aquí oramos en el templo, va a haber encuentros con Dios. Gente, sus parientes, nuestros familiares, vamos a preparar el lugar para un encuentro con Dios. No invitamos a la gente nomás para que venga a ver el templo, o para que se siente en la silla, o para que esté cómodo, ¿verdad? Hay veces que la gente, ¿y aquí para qué es el altar? No saben ni qué es un altar ellos, pero nosotros sí debemos de saber. Aleluya. La oración, hermanos, no es un problema, programa de la iglesia. A ver, todos vamos a orar, pónganse de rodillas. No es un programa de la iglesia. Todos venir a la iglesia debemos de orar. Por eso, mire, cuando usted y yo llegamos, debemos de orar, la primera cosa, porque es casa de oración, ¿verdad? Ahora, bueno, es obvio, ¿verdad? La oración no es un programa de la iglesia, debe ser la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. Y debe de ser la oración la vida de todo fiel hijo de Dios. No es opcional. Usted y yo no podemos dejar de orar 13 días, o orar nomás cuando como las pupusas y decir estoy bien, así estoy bien. Yo voy a la iglesia, pero voy nomás para ver qué pasa, a ver qué miro. No es el propósito correcto, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? No es característica de la aprobación de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda, venimos con necesidad, pero la necesidad nos hace orar, en primer lugar, y encontrarnos con Dios, que Él suple toda necesidad. Ahora, cuando digo Dios suple toda necesidad, Dios la puede suplir por otro hermano, por otra hermana, por otra avenida, pero es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces recordemos, la oración no es un programa de la iglesia, debe de ser la vida de la iglesia y debe ser la vida de todo hijo fiel de Dios. Ahora, en el templo está también el altar. El altar ha vuelto muchas veces a ser parte nomás del adorno del templo, que es la parte donde el pueblo se une para tener comunión con el Señor Jesucristo. Recuerde, el altar es el lugar que usted y yo nos acercamos para tener comunión con Dios. El altar, the altar. Y en la casa de nosotros debemos de tener un lugar donde puede considerarse el encuentro con Dios, cada quien solitos con Él cada día. Eso es. Gloria a Dios. Salomón, hermanos, el hombre más sabio que edificó el primer templo para el Dios vivo, él no pasó por alto esta verdad del altar. Él, tremendo templo que hizo para Dios, y hizo un estrado, un altar, y ahí con sus ropas y todo, así de rey, se arrodilló ahí delante del altar, enseñándole al pueblo. Este hombre grande, y oró, y él oró y dijo: Señor, cuando tu pueblo venga necesitado y ore en este lugar, en este altar, óyelos, Señor, óyelos, y sana sus dolencias, sana sus problemas. Entonces nos damos cuenta nosotros
¿Por qué probablemente batallamos con cosas y situaciones? No digo que no batallamos, que ya usted sabe a Dios y ya todo va bien, pero muchas veces porque descuidamos de hacer las cosas como Dios las ha estipulado. Entonces, hermanos, ese es el primer punto que Dios nos enseña, Cristo nos enseña cuando Él vino al templo, ¿verdad? Él echó fuera, volcó las mesas y dijo: en primer lugar, mi casa será llamada casa de oración. Recuerde, la oración no es un programa, ¿verdad? No es hasta que lo ponemos en el boletín: mire, vamos a tener oración y intercesión y venga, ¿verdad? Ah, sí, entonces dijo la iglesia que sí. No, no. Es la vida misma de la iglesia. Si no hay oración, no hay vida. Get it in your spirit. Get it in your spirit. Get it here. La segunda cosa que vemos aquí es que el templo de Dios es un lugar de encuentros con Dios. Estas tres características nos dicen que el respaldo de Dios está en un templo donde Él habita. Y en un lugar, en un templo como estos, debe de haber seguidamente encuentros con Dios. Mire, se lo voy a probar por la Biblia. Por eso le digo, no cierre su Biblia. Primero está mi casa de oración. Segundo, dice: y vinieron a Él en el templo. La gente viene, sucede aquí, la gente viene porque se dan cuenta que Cristo está en el templo. Pero cuando no está Cristo en el templo, le enseñamos a la gente todo lo demás. Aquí se sienta fulano, aquí se sienta Mangano, aquí se sienta Luis, aquí se sienta hermano Valentín, y no le ganen sus sillas. Y no le ganen sus sillas porque se enojan. Aquí se sienta fulano, aquí se sienta Mangano, y aquí todos les enseñamos. Mire, aquí me siento yo. Qué bonito sería que dijera: y aquí en este pedacito, aquí Dios me habló y yo tenía un problema y aquí Dios me ayudó y por eso testifico. No, espérese. Porque no muchos hacen esto. Yo no sé qué le dijeron a usted, que si lo hace, los otros se van a enojar, y después allá cuando se vaya para afuera le van a decir: ¿y tú por qué andas haciendo eso, pesada? Aquí en la casa, aquí en la iglesia, puros así de cuello alto. Miren nomás el versículo 14. Y vinieron a Él porque supieron que estaba en el templo. Léale en su Biblia para que you pick it up, get it in your spirit. Vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahí está. Entonces el templo debe de ser un lugar de encuentro con Cristo. Cuando las personas necesitadas escucharon en aquel tiempo que Jesús estaba en el templo, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Ve, no lo están leyendo. Dice que vinieron a Él en el templo. No para ver el templo, pero porque Él estaba ahí. Vinieron a Él, dice el versículo 14, ¿verdad? Viniendo a Él, porque Jesús estaba en el templo. Dice que se acercaron, no al templo, a Él. Mire la diferencia. ¿Y qué diferencia hace también cuando gente necesita, viene y se acercan a alguien que está orando, que hay oración y que tiene una palabra de ánimo para esa gente? ¿Qué diferencia hay? Por eso le digo, todos los que estamos aquí estamos en esa situación de encontrar el verdadero propósito del templo, ¿verdad?
Usted desee, cuando llega al templo, desee que Dios se siente con alguien nuevo para que usted le fluya. Por eso le digo, los que son de la casa nos debemos de sentar lo mero atrás posible para que los nuevos vengan y se sientan aquí enfrente. ¿Cuánto les gusta así? No digan que no, porque muchos lo hacen así. Se acercaron a él no al templo, sino a Cristo, que lo encontraron en el templo. Lo encontraron en el templo. Había un motivo para ir al templo, era encontrarse con Cristo. Por eso le digo, qué bueno que el motivo que ustedes estemos aquí es para encontrarnos a Cristo. ¿O qué pensamos cuando salimos de la iglesia, de la casa? Voy a la iglesia por obligación. No, venimos a encontrarnos con Cristo. Con Cristo, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios, ¿verdad? Por eso es importante cuando el que está aquí empezando el servicio, vamos a orar a Dios. Usted cae al niñito ahí, ¿verdad? Usted dediquémonos a Dios, dediquemos a la oración, porque va a haber encuentros con Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Aleluya. Había un motivo para ir al templo, encontrarse con Cristo. ¿Y qué pasó? Fueron sanados. Jesús los tocó. ¿Cuántos necesitamos un toque del Señor esta mañana? Entonces tenemos que hacer, tenemos que tomar parte, tenemos que adorar a Dios, orar a Él, orar a Él. ¿Cuánto, hermano? Pues muchas veces requiere más tiempo, otras veces requiere otro tiempo. La cosa es habituarse a la necesidad de Dios en nuestras vidas. En la letra decimos que sí, pero en la realidad es otra cosa. Entonces por eso necesitamos esta mañana encontrarnos con Cristo. Él quiere encontrarse con nosotros, ¿verdad? Él quiere encontrarse con nosotros. Ahí está la realidad. Cojos, ciegos fueron sanados. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Será que a lo mejor nosotros no estamos ciegos ni cojos? ¿Verdad? Más razón a otra. Por eso lo que Dios requiere es que usted y yo seamos agradecidos. Gracias que tenemos nuestros pies, tenemos nuestros ojos. Gracias que podemos caminar, hacer muchas, invitar. Como dicen por ahí, que vemos el zacate del otro lado de la cerca y está más verde y nos enojamos porque el de nosotros no está tan verde, ¿verdad? Y esa es la lucha con el orgullo y el agradecimiento, ¿verdad? Que el agradecimiento esté bigger, larger than anything that we desire for God. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Hay una iglesia, hermanos, si me puede acompañar rapidito, ¿verdad? Aquellos que tienen su Biblia, Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 15 al 20. Ahí está una iglesia de los días de nosotros, hoy en día se aplica. Y usted vea la condición, La iglesia de la Odisea, hermanos, es una iglesia infiel del tiempo de ahora. Y fíjese las características. Fijémonos las características. Verso 15 dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ay, ay, ay. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Es que yo nomás oro poquito. Ay, nomás para allá. Por eso yo creo que yo me encuentro mucha gente que digo: ¿cómo estás, hermano? Pues, ay, vamos. Digo: este es del medio. Este es del medio.
Ahí vamos, ahí estamos, ¿para dónde? Pero ahí vamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, uno de los dos, para reconocer la necesidad. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, ese de vómito, ese es bien feo. Bien feo. No les digo, pero es feo. Porque imagínense, no. Y yo quise ser enfermero, pero no pude, de plano. Me gustaba poner inyecciones, pero hasta ahí. Entonces, fíjense, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ahora miren lo que dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Aquí está otra vez: pobre y ciego. Los que venían a Cristo, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque no tienes nada. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando dice él contigo y con nosotros, habla de la familia completa. Familia completa. Entonces, hermanos, la Odisea, una iglesia infiel del tiempo de hoy, de ahora. Y ahí están las características en las cuales vemos que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? El middle ground is not good. Únicamente para balancearse. Únicamente para balancearse. La iglesia verdadera y fiel, hermanos, es aquella en donde Cristo tiene un lugar en las vidas de quienes la componen. ¿Cuánto Cristo compone nuestra vida? 100%, 100%. Y la tercera cosa que vemos aquí en este pasaje, la primera, hermanos, es la oración. La segunda es que va a haber oración, va a haber encuentros con Cristo. Y la tercera, hermanos, es que el templo es un lugar de alabanza. Miren, pero espérense aquí les voy a decir algo. Miren, a todos los que estamos aquí casi nos gusta cantar, ¿verdad? Y nos gusta tocar y todas esas cosas, y es bueno, pero tiene que estar los primeros dos ingredientes, porque si no el canto no dura mucho. Tienen que estar los otros ingredientes. Usted puede cantar y tener una voz de angelical, pero también les tiene que gustar los perdidos. También en su canto debe de cantar cuál es la situación sin Cristo en el canto. No es nomás de puro joy. Ser balanceado. No todo el tiempo lo siente bien padre. A veces que no siente ni padre. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, porque para que no se me enoje, porque pone difícil la cosa. Entonces, la tercer principio que la Biblia nos dice es que el templo es un lugar de alabanza. Debe de haber alabanza.
Es un lugar, el templo es un lugar donde se ora, es un lugar donde se encuentra con Cristo, pero también donde nos encontramos con Cristo, y debe de ser un lugar donde seguimos encontrándonos con Cristo y luego se convierte en un lugar de alabanza. Todo va relacionado. Hay oración, hay encuentros con Cristo y entonces viene la alabanza. Pero aquí donde está el problema, muchas veces es donde hay poca oración, no hay encuentros con Cristo. Entonces, si usted se encuentra con Cristo, Dios lo sana y usted va a estar contento, dar testimonio, y va a haber gente que no le va a gustar aquí en la iglesia. Y ese es el cuidado. Pero mire lo que dice Cristo, otra vez, mire lo que dice Cristo. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las manifestaciones que Jesucristo hacía al sanar a los ciegos y los cojos, viendo las manifestaciones que Cristo hacía y a los muchachos aclamando en el templo, eso es lo que daban testimonio, y daban saltos y brincaban y aleluya, yo quiero decir algo, todo con las lágrimas, yo quiero decir algo como Cristo me salvó. Y lo veo. La cara que yo tengo, así han de haber estado. Aquí en el templo eso no. Él me pone a pensar a mí, ¿cuánto tiempo hacía o para qué propósito usaban el templo? Si no había alabanza, había pasado mucho tiempo sin alabanza porque no había encuentros, porque el templo se usaba para otro lugar, otros métodos. Fíjense qué situación tremenda. Pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, que decían los muchachos, Hosana al hijo de David. Miren la palabra que usa la Biblia. Se indignaron. Quiere decir que les daba vergüenza. Se avergonzaban de ver que había alabanzas en el templo. Dios nos libre que usted se enoja, porque hay alabanza. Pero las alabanzas, como le digo, no deben de ser alabanzas porque ser alabanzas, ¿verdad? Debe de haber algo fresco, el porqué, ¿verdad? Algo fresco, un canto nuevo, algo que venga relacionado con lo que Dios está haciendo contigo, con nosotros. Yo no sé por qué cuando pedimos un testimonio de Dios no hay nadie, y luego pasa la misma persona y dice otra vez el mismo. Pues pase usted, pero como que no hay encuentros con Dios, no se puede alabar a Dios cuando no hay eso. Si usted va y viene nomás al templo y no se preocupa por la gente perdida que se encuentre con Cristo, no hay mucha alabanza. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta cómo es? No se da cuenta, pero voy a explicar mejor. ¿Cuánto tiempo había pasado que no se escuchaba alabanza en el templo de Dios? Tanto que cuando la alabanza se da a Dios, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron ellos. Los jóvenes reconocían la dignidad de Dios. ¿Qué es dignidad? Hermano, dignidad es hablar bien de Dios. Hablar bien de Dios. ¿Le ha hecho bien Dios? ¿Le ha bendecido? ¿O usted ha hecho todo? Usted ha trabajado, usted compuso el carro, usted hizo esto, usted lo otro. ¿Será así? ¿O desea dar alabanza a Dios? ¿Cuántos de ustedes desean dar alabanza a Dios? Tiene que haber algo que usted ha ayudado a otros a encontrarse con Dios, o su misma vida lo ha hecho.
Los jóvenes reconocían la dignidad de Dios. La gente religiosa se indignaban. Fíjense, ¿quién se indignaba? La gente religiosa. Hoy día, cuando alguno ora en voz alta, muchas veces nos parece ridículo. ¿Por qué no mejor lo hace calladito? Porque Dios lo ha ayudado. Él está alabando a Dios. Let him do it. Déjelo hacerlo. Y usted ponga su mejor cara. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando alguien llora y testifica de su encuentro con Dios, que no le parezca ridículo, que no le parezca vergonzoso, que al contrario lo anime a seguir haciéndolo. Aleluya. La pregunta no es ¿qué le pareció a la gente? Es ¿qué le pareció a Dios? ¿Qué le pareció a Dios? La Biblia dice que al hombre carnal no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura. Pero para los hijos de Dios, la Biblia dice Cristo, sabiduría y poder de Dios. Voy a concluir 10 minutos más. ¿Para qué tenemos el templo? ¿Para qué tenemos altar? Si usted y yo venimos a orar, si usted y yo venimos para encontrarnos a Dios, si usted y yo venimos para alabar a Dios, bienvenido, Dios está aquí. Permítanos en esta mañana que Dios nos ayude a perfeccionar nuestra alabanza. Dios les dijo a ellos: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Okay. Así es. Y aquellos que, aunque tenemos 50 años, 50, pero de Dios somos como bebés, diciendo las alabanzas de Él, lo que Él ha hecho. Así. Pero yo quiero que usted recuerde, no lo recuerde tanto, pero cuando le pase, nomás hágalo así, porque le va a pasar. Va a haber gente religiosa, va a decir: ¿por qué tanto lo de Dios? ¿Por qué tanto lo de Dios? Si eres tú el que lo haces. No crea. Es Dios a través de usted, que es diferente. Que es diferente. Así que en esta mañana, que Dios nos ayude a todos a perfeccionar nuestra alabanza a Dios, ¿verdad? Aleluya. Dios nos ha bendecido mucho más de lo que usted y yo merecemos. Merecíamos la destrucción, Dios nos da su misericordia, ¿verdad? No merecíamos ningún regalo y Él nos da su gracia para hacer muchas cosas para Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra dice que dejándolos saliste fuera de la ciudad a Betania y moraste ahí. Nosotros te pedimos que no te salgas, que no te vayas, que tú mores aquí en el corazón de tu iglesia. Que estas 3 características estén marcadas en el corazón de cada uno, Señor, y que tú te glorifiques en todo lo que haces, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que nos preparemos un momentito para recibir los elementos que componen la Santa Cena. En la Biblia nos da las instrucciones de cada uno probarnos en nuestro corazón